Hubo un día en mi vida que fue demasiado traumático, me cambió por completo. Y fue el día en el cual el bullying en mi caso llegó a tal grado que toda una clase se organizó para jugarme una broma extremadamente pesada. Y eso me dio una de las lecciones más grandes de mi vida. Y es la lección de que no debería ser una presa. En esta vida hay presas y hay predadores. Hay personas que están ahí para ser comidos y hay personas que están ahí para salir a cazar y comer. Esto no significa que tengas que ser alguien malvado. Esto significa que hay determinadas características de tu personalidad que si las ajustas te van a hacer la vida muchísimo más fácil, y si tú tenés cuidado de no convertirte en un tirano con estas herramientas, realmente vas a poder ser una persona muy noble en la sociedad y te va a abrir un montón de puertas. Por eso hoy te quiero contar, mi hermano, cómo pasé de ser un niño buleado, introvertido, a tener una confianza brutal y poder conocer a más de 1000 mujeres en 40 países distintos y con una tasa de efectividad realmente muy pero muy buena. Esto no significa que me acosté con todas porque sí, significa que tuve citas con ellas y pude evaluar, filtrar y perfilar a las mejores candidatas para ver qué era lo que podía llegar a encontrar ahí. Y desde una posición de completa abundancia poder seleccionar lo mejor posible. Por eso hoy quiero tocar 8 puntos que son trascendentales para este objetivo. Y si estás en esta situación en donde tú también recibiste bullying o te sentís que sos alguien que es un cero a la izquierda, que es una persona que de repente suele ser ignorada o que no todo el mundo tiene la capacidad de ver el valor que hay dentro, esto te va a servir demasiado, porque lo que te voy a decir impacta directamente en tu confianza y en tu atractivo. El punto número 1 es asumir responsabilidad extrema sobre la situación, porque puede, mi hermano, que no sea tu culpa, pero sigue siendo tu puto problema resolverlo, porque si no lo resolves, va a arruinarte por completo la vida. Asumilo. Hay un montón de resultados que te gustaría tener en tu vida, un estilo de vida, una forma de convivir en esta sociedad que quizás al día de hoy no esté a tu alcance por el hecho de que te has retraído en base a determinadas experiencias de tu pasado que quizás te marcaron de una forma muy fuerte y te enseñaron que era una mejor idea construir una coraza suficientemente gruesa como para que nadie pudiera entrar o andar por la calle con un cartel de no me hablen, no me miren, no quiero ser parte de esto que llaman sociedad, que fue una de las estrategias que yo utilicé en etapa más creepy, llamémosle, más introvertida. Entonces tenés que asumir, mi hermano, que eso ya no te está funcionando, o mejor dicho, que te funciona para algo que en realidad no es lo que verdaderamente querés. Cuando tú te cerrás de esa manera es porque tenés miedo a ser dañado. Y es una muy buena estrategia en tu mente, llamémosle, el hecho de poner una coraza extremadamente rígida de manera tal de que las personas pues jamás puedan conectar y jamás puedan entrar y jamás se puedan relacionar contigo, porque de esa forma la posibilidad de que te vuelvan a hacer daño es cero. Pero ¿sabes qué posibilidad también es cero? La posibilidad de encontrar una pareja, la posibilidad de encontrar el amor, la posibilidad de formar una familia, la posibilidad de que alguien te ame profundamente y te elija desde la plena conciencia. Entonces, pues estás quitándote absolutamente todas las posibilidades de construir algo grandioso. En algún momento tenés que asumir que ese camino no es lo que realmente le va a dar significado a tu vida, y en el momento en el que lo asumas, pues ahí ya tenés poder sobre la situación. Cuando agarrás y empiezas a ver, ok, esto ocurrió en mi pasado, pero mi pasado no determina mi futuro. Mi pasado simplemente está ahí como un aprendizaje. Yo puedo elegir aprender de eso o puedo elegir volver a repetir el ciclo una y otra vez y repetir ese patrón hasta que me canse por completo. Entonces, si tú ya te cansaste, genial, es hora de hacerte responsable, de asumir que tú generaste ese resultado para tener determinado aprendizaje que te permita evolucionar a una mejor versión de ti, y desde ese lugar recuperas por completo tu poder y tenemos la capacidad de sacar la cabeza de la mierda y empezar a caminar hacia adelante. Es súper importante en esta etapa entender que si venís de muy abajo, tenés que comenzar chiquito. Significa baby steps. No pasás de ser una persona completamente introvertida y retraída a ser alguien hiper seguro, carismático y con una confianza extrema de un día para el otro. Pero hay determinados pasitos pequeños que podés llegar a dar y que te permiten lograr eso. Por cierto, mi hermano, tengo un ebook completamente gratuito, se llama 20 tips de atracción. Quizás ya lo has escuchado. Vamos a dejarte el link por acá en la descripción para que lo puedas descargar gratis, porque tiene
20 secretos y además tiene 20 ejercicios que te permiten dar justamente estos primeros pasos. El punto número 2, una dosis de humildad por parte del universo. Entender que sos completamente insignificante, mi hermano. Quiero que le pongas un poquito de perspectiva a esta situación. Sos un humano dentro de 7 billones de humanos que hay probablemente al día de hoy en la Tierra, de entre cientos de billones de humanos que han existido y que al día de hoy fueron por completo olvidados. Incluso el rey más poderoso y más rico de toda la historia de la humanidad, es muy probable que tú ni siquiera conozcas su puto nombre ni su historia. Y si no conocemos la historia de esa persona, ¿qué carajo va a importar tu vida? No hay absolutamente nada que tú puedas hacer para ser completamente trascendente y que te recuerden para la posteridad. Te van a olvidar. Va a dejar de importar lo que hiciste o lo que no hiciste. Y si va a dejar de importar lo que hiciste o lo que no hiciste, ¿por qué no trasladar eso al momento presente y que deje de importar desde hoy? Es decir, que te abras las puertas de la libertad. Y ser libre no es libertinaje. Ser libre no es afectar al resto y hacerle daño al resto. Ser libre es hacer todo aquello que tú quieres hacer dentro de tu esfera de posibilidades y que no le hace daño a nadie. Hablarle a una chica que te gusta no le hace daño a nadie. Tenés todas las posibilidades de hacerlo. Invitar a salir a una chica no le hace daño a nadie. Tenés todas las posibilidades de hacerlo. Si te rechazan o si no te aceptan o si no ocurre el resultado que a ti te gustaría que ocurrieran, es irrelevante. Si el resto de las personas ve cómo te rechazaron y que no ocurre el resultado que a ti te hubiese gustado que ocurriera, también vale medio kilo de verga. Es más, la sensación más típica que tengo ante estas situaciones es que el resto de personas mira desde afuera, pero en realidad le hubiese gustado ser tú. Le hubiese gustado ser esa persona que toma acción, que va para adelante, que va por lo que quiere, que va a hablar con esa chica, que la invita a salir, que emprende un negocio, que sale de su zona de confort, que viaja a otro país, que sale de la casa de sus padres, que se cambia de ciudad. Esa persona que está en expansión. Entonces quiero que identifiques la cantidad de cosas que existen al día de hoy que a ti te gustaría hacer, que además estás convencido de que serían buenas para ti y que no estás haciendo al día de hoy por miedo a la opinión del resto sobre tu persona o sobre lo que estás haciendo. Y quiero que entiendas lo irrelevante que es eso. Es absolutamente irrelevante. Hay un montón de demonios y escenarios catastróficos que solamente existen en tu mente y tú estás siendo la perra de tu mente en lugar de hacer que tu mente sea tu perra. De ordenarle hacer lo que tiene que hacer, cuándo tiene que hacerlo, cómo tiene que hacerlo, porque tú se lo decís. Esa es una diferencia trascendental en tu comportamiento. Si eso lo sostenemos en el tiempo, el éxito es inevitable. Ponete a averiguar cualquier persona que consideres exitosa en cualquier disciplina o en cualquier área. Puede ser una disciplina de un deporte, puede ser un área de negocios, puede ser lo que tú quieras. Y si le preguntas a esa persona cómo llegó a ser tan crack, es muy probable que te cuente una cadena de fracasos que lo construyeron hasta llegar a esa versión. Es decir, que fracasar no tiene absolutamente nada de malo, sino más bien es una parte necesaria del proceso, porque es lo que te permite el aprendizaje. Mi hermano, yo he tenido miles de rechazos. Hay veces que ustedes ven a los seductores de internet y se piensan que a nosotros no nos rechazan, se piensan que a nosotros no nos voltean la cara o no nos hacen el feo o cosas por el estilo. De hecho, tengo varios videos que le muestro a mis alumnos en donde yo soy rechazado para que entiendan que es la cosa más normal del mundo. Lo que es de cracks es cómo te tomas ese rechazo, cómo le das la vuelta. Y acá hay un tema de tiempo que es demasiado importante, porque la gran mayoría de hombres, desde que fracasan en algo hasta que lo vuelven a intentar, dejan pasar días, semanas, meses, años. Entonces la iteración de aprendizaje se vuelve demasiado lenta. Pero ¿qué pasa si tú logras la capacidad de fracasar
y un instante siguiente, darte una sacudida, 2-3 segundos, volver a intentar. Eso va a hacer que tu iteración de aprendizaje sea muchísimo más rápida y obviamente vas a progresar y vas a crecer más. Por eso yo siempre les digo a mis hermanos, salgan allá afuera y busquen 10 rechazos. Busca que 10 mujeres te rechacen. Andá y acércate y habla de la forma en la cual se te ocurra, siempre y cuando guardes respeto por la otra persona. Y en el proceso de conseguir esos 10 rechazos, vas a tener un gran aprendizaje sobre ti mismo, sobre el contexto, sobre la situación, sobre las chicas, sobre cómo acercarte y cómo no, sobre qué pudo haber funcionado, qué no, qué hay que ajustar. Y eso es mucho mejor que nada. Ni te digo si además tenés un sistema comprobado que funciona por más de 1000 alumnos que han sido coachados directamente por mí en 40 países, pues mi hermano, eso ya es palabras mayores. Si te interesa esto, matiaslaca.com, www.matiaslaca.com, debes tener el link por ahí abajo. Llena el formulario y el resto es mi trabajo. El tercer punto es extremadamente clave y es que la confianza no es un prerequisito para la acción, pero la acción sí es un prerequisito para la confianza. Va de vuelta, necesito que proceses muy bien esto porque es demasiado importante. La confianza no es un prerequisito para la acción, pero la acción efectivamente es un prerequisito para la confianza. Al principio no te la vas a creer y aún así tenés que hacerlo. Con las gotas de confianza que tengas en ese momento, a medida de que vas ejecutando, efectivamente vas ganando confianza para hacer algo. De hecho, la confianza es un indicador de competencia. Significa que te volviste competente para hacer algo. Es decir, que tenés una habilidad que está por encima de la media, llamémosle, y que te permite sentirte seguro de lo que estás haciendo. Lo podemos ver en cualquier cosa. Un ejemplo excelente para esto es el hablar en público. Hay estudios que han revelado que el hablar en público representa un miedo mayor para las personas que el hecho de la propia muerte. Es decir, que para la mayoría de la gente, el hablar en público es algo extremadamente retador. Pero resulta que el hablar en público también es algo muy necesario para muchos humanos en muchas situaciones. Entonces hay un montón de gente que sí o sí se ve forzada a tener que aprender a hablar en público. Y cuando arrancan en este proceso, se dan cuenta de que la primera vez que se van a subir a un escenario o la primera vez que van a dar un speech frente a una pequeña clase o lo que sea, van a estar cagados de miedo y no van a tener ningún tipo de confianza en sí mismos para desarrollar esa tarea porque nunca lo han hecho. No le puedes pedir a una persona que tenga confianza para hacer algo cuando nunca lo ha hecho. Pero si vos te comprometés a hacerlo cierta cantidad de veces, por ejemplo, a dar 20 conferencias pequeñas para un grupo de amigos, familiares, conocidos, la confianza que tenés en la conferencia número 1 versus la confianza que vas a tener en la conferencia número 20 tiene una diferencia estrepitosa. Obviamente que te vas a sentir mucho más confiado en la iteración número 20. Pero el error de la mayoría de las personas es esperar a sentirte confiado para hacer algo. Esto es lo que siempre me dicen, es que todavía no tengo la confianza para. Y yo les digo, claro que no tienes la confianza para si todavía no lo has hecho, porque la acción es un prerequisito para la confianza. Entonces, si tú quieres aprender a conocer mujeres, es necesario que te tires al agua y que empieces a hacerlo aún con miedo y aún sin confianza. Y justamente esa confianza se va a ir construyendo iteración tras iteración. Hay algo complejo de este tema. Las habilidades, así como se ganan, también se pierden. Por eso hay muchos hombres que de repente me dicen, Matías, es que yo antes hablaba con mujeres y hacía esto y lo otro y me sentía súper extrovertido y carismático, pero al día de hoy siento que ya no puedo, me apagué, tuve una relación, terminé, salí de eso y me doy cuenta de que ya no puedo interactuar. Y es porque la habilidad que no se trabaja se pierde. En el pasado tenías confianza para interactuar porque estabas interactuando un montón, pero luego dejaste de hacerlo y automáticamente tu habilidad disminuyó. Por lo cual vas a tener que volver a tomar acción hasta volver a generar confianza. El punto número 4 es que controles lo que podés controlar y sueltes lo que no. Esto es crítico para todo hombre. Mi hermano, suscríbete a este canal, pon like a este video si esto que te voy a decir a continuación te vuela por completo la cabeza. Si no te vuela por completo la cabeza, no pasa nada, seguí de largo. Pero esto es crítico. Controla lo que podés controlar y suelta lo que no. Tú viniste a esta tierra con un set de características, de ventajas y de desventajas. Por ejemplo, naciste blanco, alto y en un país desarrollado. Esa es una ventaja competitiva frente a alguien que nació bajito,
y en un país tercermundista en Madagascar, no sé. De hecho, creo que Madagascar no es un país tercermundista. Pero naciste en una aldea del Congo. Para determinados objetivos, pues uno corre con más ventajas que otros. Entonces, la vida te dio una baraja, te dio un set de cartas. Y lo importante es entender que esas son las cartas que tenés. Hay algunas cosas que puedes cambiar, hay otras que no. Por ejemplo, puedes ponerte en forma, puedes ir a entrenar, puedes generar masa muscular, puedes aprender a vestirte bien, puedes aprender a interactuar, hablar, etc. Y hay otras cosas que no puedes cambiar, como tu color de piel. Bueno, es algo que seas Michael Jackson y estés loco, pero no puedes cambiar determinadas cosas. Mientras más rápido aceptes lo que no podés cambiar, más rápido vas a poder enfocarte en lo que sí podés mejorar y llevar esas mejoras al extremo. Entonces, mi hermano, sea cual sea tu situación de nacimiento, llamémosle, pues tenés lo que tenés. Esas son las cartas que te dieron. Tenés que aceptarlo porque no hay otra. Y porque además es una fuga de tu atención, es una fuga de tu tiempo. Cada día, cada segundo que estás pensando en que te gustaría ser alguien más o que te gustaría ser distinto, es un gramo de tiempo que no le estás dedicando a aquello que efectivamente sí podrías controlar y mejorar y que tendría un impacto muy favorable en tu vida. Tenemos la suerte de que el atractivo de los hombres no se compone por una sola cosa, sino que se compone por un denominador común de determinadas cosas, por un promedio. Este promedio tiene muchos puntos que pueden llegar a ser interesantes de desarrollar. Ahí claramente están tus habilidades sociales, tu capacidad de liderar, tu capacidad de tomar riesgos, de emprender, de generar una buena estabilidad financiera, tu capacidad de explorar territorio desconocido, de salir de tu país, de tu ciudad, etc. Tu inteligencia, tu cultura, obviamente que tu físico, tu vestimenta, tu presencia. Entonces las mujeres perciben el atractivo de un hombre en función del promedio de todas las características que están biológicamente inclinadas a perseguir. Quizás hay algunas que tú no podés modificar, pero te aseguro que hay un montón que efectivamente sí puedes modificar y sí puedes levelear para convertirte en promedio en un hombre mucho más atractivo. De hecho, creé un quiz, mi hermano, completamente gratuito, lo tenés por acá abajo en un link seguramente en la descripción o en un comentario, que te permite hacer un quiz completamente gratis y en 2 minutos vas a conocer tu atractivo real del 1 al 100 y además te va a dar feedback específico de cuáles son las áreas importantes a desarrollar según tus respuestas. Y al final también vas a tener la posibilidad de que yo personalmente trabaje contigo y te enseñe cómo salir de esa situación y cómo mejorar. El quinto punto es entender que en la búsqueda de la maestría social, de convertirte en alguien con muy buenas habilidades sociales, todas las interacciones se pueden estructurar o ubicar en una especie de escalera en la cual cada escalón te prepara para el siguiente. Esta escalera, la diferencia que tiene de un escalón a otro es la presión social que genera. Y la presión social suele ser subjetiva. Hay determinadas cosas que te pueden generar más presión a ti y hay otras cosas que le pueden generar más presión a otra persona. Acá es donde se parten las aguas. 50% de los hombres opinan una cosa y 50% de los hombres opinan otra. Me gustaría que me dejaras en los comentarios de qué lado estás tú. Yo tengo un sistema de 8 pasos que les permite desarrollar esto. Dentro de ese sistema tenemos una escalerita de determinados ejercicios que generan presión social. Dentro de esos ejercicios hay algunos que tienen que ver con ir a hablarle a una chica que de repente se encuentra, no sé, caminando sola en un centro comercial, y hay otro ejercicio donde una chica se encuentra en un grupo de mujeres, con una amiga, 2 amigas, etc. Es decir, es una interacción a una sola chica o a un grupo de chicas. ¿Cuál es más difícil según tú? Coméntame acá abajo. Lo cierto es que ninguna es más difícil que la otra, pero hay algunos hombres que se le hace más sencillo hablar con una chica que está sola y hay otros hombres que se les hace más sencillo hablar con una chica que está en grupo. A los que van con la chica que está sola es porque se les hace más fácil de dominar esa situación porque es solamente una persona que tienen que gestionar. A los que van con las del grupo se les hace más sencillo abordar en un grupo porque sienten que las chicas se sienten más protegidas y cuidadas porque tienen amigas ahí al lado y tienen menos tasa de rechazo ese tipo de apertura. Pero lo cierto es que es igual, pero seguramente a ti te cueste más una que otra. Entonces eso indica 2 escalones distintos. Y tenés que asegurarte que siempre que estés mejorando tus habilidades sociales, tengas una escalera de actividades que generan presión social en el orden correcto para ti, de manera tal de que puedas ir subiendo esa escalera hasta que puedas interactuar en cualquier situación, en cualquier lugar, sin ningún tipo de pretextos. El sexto es extremadamente importante también, y es que la mayoría de los problemas, dudas, inquietudes, dificultades que un hombre experimenta en materia de habilidades sociales
se resuelven con volumen en el campo. Volumen de interacciones. Si tú haces 1 o 2 interacciones, te van a surgir un mar de dudas. Y es muy probable que te claves a buscar en internet cómo solucionar tal cosa o cómo solucionar tal otra. Y probablemente encuentres o no la respuesta. Pero si en lugar de hacer 1 o 2 interacciones, haces 100, las 100 interacciones te van a dar las respuestas de las dudas que tenías en la interacción 1 y 2. Las horas de vuelo, mi hermano, te regalan determinados escenarios y te das cuenta de que empiezan a haber patrones de conducta o de comportamiento en donde vos puedes navegar por un lugar o por otro lugar o por otro lugar y más o menos se empiezan a repetir las situaciones, los contextos, las respuestas. Y de esa forma tú empiezas a tener cierta predictibilidad de cómo puedes llegar a ir avanzando una interacción. De la misma forma de los que saben vender, saben muy bien esto. Los prospectos se pueden ir medio que por un camino o por otro camino, pero una vez que tú hiciste cientos de llamadas de ventas, ya sabes de memoria por dónde puede ir. Ya sabes de memoria cómo venderle a este tipo de cliente, y cómo venderle a este tipo de cliente, y cómo venderle a este tipo de cliente. De la misma manera pasa en la seducción con las interacciones con las mujeres. Cuando acumulas volumen, las dudas se disipan. Entonces no subestimes el volumen de interacciones. El 7º punto tiene que ver con un tema de mindset, de entender que siempre ganas. Absolutamente siempre que vas y haces una interacción, ganas. ¿Por qué? O ocurrió el resultado que tú buscabas, de repente tuviste una buena interacción, intercambiaste contactos y de ahí puede ocurrir una cita más adelante o incluso en ese momento, y quizás esta es la victoria más sabrosa, la que buscabas, el premio. Pero del otro lado también ganaste. ¿Por qué? Porque te sacaste la duda de la cabeza de qué hubiera pasado si le hablaba. Es decir, esa duda no te va a perturbar nunca más. En segundo lugar, tuviste la satisfacción de ser un hombre con huevos que hizo lo que quería hacer a pesar de que de repente le generaba incomodidad o le generaba miedo, y esa es una victoria personal. Fui a hablarle. Me cagaba de miedo, no pasa nada. Fui a hablarle. Hice que mi mente fuera mi perra. Le dije, vas a ir a hablar, y fuimos a hablar. Es decir, que ganaste un puntito en autogobierno, en capacidad de gestionarte y controlarte a ti mismo. Esa es una gran victoria. Y la tercera victoria es que de seguro hubo un aprendizaje en esa interacción. De seguro notaste algo que podrías mejorar, algo que harías distinto. Y eso te permite que la siguiente interacción pueda llegar a tener una corrección en la cual te vaya mejor. Independientemente de lo que hagas, mi hermano, la única forma de perder realmente es no hacer nada. Ahí perdiste la oportunidad, perdiste el aprendizaje, perdiste absolutamente todo. Hasta perdiste la confianza en ti mismo. Porque viste una chica, supiste que te interesaba y que podías llegar a acercarte a hablarle. Querías hacerlo y no lo hiciste. Y el 8º punto es posiblemente el más terrorífico de todos. Y es preguntarte cuál es el extremo de la alternativa. ¿Qué pasaría si tomamos la alternativa y la llevamos al extremo? Tenés 2 posibilidades. Convertirte en alguien social que tiene la capacidad de hablar con mujeres para poder perfilar y conseguir una pareja, o no hacer absolutamente nada de eso. Esa es la alternativa, y convertirte en una persona que simplemente las deja pasar y no habla con ninguna chica. ¿Qué pasa si este escenario lo llevamos al extremo? ¿Qué pasa si te convertís en el tipo de hombre que jamás habla con nadie? ¿Qué pasa si te convertís en ese hombre que, independientemente de cuál sea la situación o el contexto o las ganas que tú tengas por dentro de acercarte a conocer a una chica, elegís no hacerlo el 100% de las veces el resto de tus años de vida? ¿Cómo se vería tu vida en 10 años si tomas ese camino? ¿Cómo se vería tu vida en 20 años si tomas ese camino? ¿Cómo se vería tu vida en 30 años si tomas ese camino? ¿Cómo se vería tu vida en 40 años si tomas ese camino? Si la alternativa llevada al extremo no te aterra por completo y no te regroundea con lo importante que es trabajar esto desde ya, nada lo va a hacer. Es lo mismo que con el físico, mi hermano. Mi mayor miedo al día de hoy es que en mi etapa adulta no sea capaz de valerme por mí mismo y sea un lastre para alguien más. Una de las cosas que tengo que cuidar para eso es mi masa muscular. Tengo que llegar a una etapa avanzada de vida con suficiente masa muscular como para poder seguir caminando y limpiándome el culo solo, básicamente. Me aterra la alternativa de no hacerlo, y esa es una de las razones que me permite mantenerme activamente haciendo ejercicio y construyendo masa muscular, porque yo sé muy claramente que no quiero ese escenario al final.
final. Con esto es exactamente lo mismo. Un escenario de completa soledad, sin familia, ver cómo todos tus amigos formaron una familia y tienen hijos y demás, y tú te quedaste en la nada, solo, sin nadie que te acompañe, que te cuide, que te quiera, que te ame profundamente. Pues está jodido. Está triste, honestamente. Y si tú no quieres ese resultado, pues obviamente que tenés que empezar a hacer tu trabajo al día de hoy. Y yo personalmente soy experto para ayudarte a hacer ese trabajo. No te pido que me creas, solo te pido que me des el beneficio de la duda. Tenemos un quiz completamente gratuito, como te dije hace un rato. Te va a determinar cuál es tu atractivo del 1 al 100. Te va a dar feedback específico según tus respuestas de cuáles son las áreas para mejorar. Y al final vas a tener la posibilidad de que yo personalmente te guíe en un proceso de crecimiento en cuanto a este tema específico. Haz clic ahí abajo, en el comentario, en la descripción, haz este quiz y nos vemos en el siguiente video. Te dejo de hecho por acá otro videito que seguramente te va a sumar demasiado. Let's go.